Bueno, continuamos conversando con Henry Falcón. Te preguntaba al día de hoy por qué Maduro tendría necesidad o accedería a una negociación política en este momento si con las protestas y con los otros actos que se planificaron, evidentemente no se pudo lograr el objetivo de sacarlo del gobierno, como se lo planteó la oposición, o de generar una transición, o todo esto, el llamado mantra, pues. Bueno, yo creo que ahí en mi opinión, con respeto a quienes han diseñado estas estrategias, yo creo que ha privado mucho el inmediatismo, que ha sido una secuencia de errores, no desde ahora, desde hace tiempo. Recordemos salida 1, salida 2, estos llamados a la abstención. La abstención ha servido para eternizar el gobierno, para eso es que ha servido la abstención. Y la oposición ha tenido sus éxitos siempre en procesos electorales. Hay allí los éxitos de la oposición. Y por eso nosotros creemos en la institución del voto como instrumento de cambio político en el país. Ahora, cuando vemos un momento donde la oposición tiene el extraordinario escenario de presión de calle, que es necesaria la presión de calle, la presión internacional, pero ello no descarta que tú tengas también las cartas cuando hablas de que todas las opciones están sobre la mesa. Tú no puedes descartar una negociación, la negociación es la política. Y por eso digo, la política no puede ser reemplazada por la guerra, por la violencia. La guerra jamás va a dejar escenarios de estabilidad. Puede ser, ese sí, un escenario de verdadero desastre que nos lleve a muchos años de confrontación en Venezuela sin ninguna posibilidad de éxito en la recuperación del país. Entonces, cuando un Nicolás Maduro que se ve contra las cuerdas en los momentos más preciosos para la oposición, en mi opinión, por ejemplo, los momentos de grandes manifestaciones de calle, yo recuerdo la instalación de la Asamblea Nacional por allá en el 2015, ese era un momento adecuado para la negociación, porque tú vas a negociar en condiciones de ventaja. Y cuando tú vas a una negociación, por supuesto, tú tienes tus aspiraciones y el contrario tiene las de él. Y se buscan puntos de equilibrio, pero siempre está la ventaja en la negociación. A mí me parece que ese momento, el momento de enero-febrero, bajo el liderazgo de Juan Guaidó, que nadie lo niega. Guaidó se ha convertido hoy en el referente más importante de la oposición venezolana, con un capital político que debe cuidar y que nosotros deberíamos cuidar también en la misma medida en que se tomen las decisiones más adecuadas para los escenarios políticos que se presentan en el país. Por ejemplo, nosotros que hemos acompañado los pasos de la Asamblea Nacional, que hemos respaldado incondicionalmente a Guaidó, sin que eso comprometa nuestros criterios y nuestras observaciones. Porque en este caso la estrategia, que nosotros también creemos en ella y la acompañamos, la estrategia también es evaluación y la estrategia es rectificación. A mí me parece los eventos sucedidos o que se suscitaron el 30 de abril, me parece un gran apresuramiento y un gran error. Pero vamos primero con el sí o sí de la ayuda humanitaria. En ese momento, ¿ustedes evalúan ese momento como positivo? Pero, perdón, nosotros respaldamos la ayuda claro que sí, pero el resultado de esa estrategia. A mí me parece que el método fue equivocado. El método fue equivocado. Ahora, ¿qué propugnábamos nosotros desde nuestra organización política? Habilitar los mecanismos y formalidades previstos por Naciones Unidas a través de las organizaciones donde no medie el interés político para la ayuda humanitaria, reconociendo que en Venezuela hay una crisis humanitaria que se expresa día a día, los elevados índices de mortalidad, de desnutrición, etcétera, la falta de alimento, de comida, decadencia en materia de servicios, etcétera. Pero eso que recibimos nosotros ahora de la propia Naciones Unidas, la comunicación que recibíamos la semana pasada en una reunión con el representante de Naciones Unidas en Venezuela, un poco demuestra la preocupación de Naciones Unidas, pero también el compromiso en el abordaje eficaz, pero también formal de la crisis humanitaria en Venezuela. Nos decía, hay un recurso aprobado para Venezuela, se está intermediando para que entre ayuda humanitaria a Venezuela, pero bajo los protocolos de Naciones Unidas y de la Cruz Roja. Claro, todavía está por medirse el impacto
positivo o negativo de lo Claro, de lo que ha entrado o no ha entrado. Lo que digo, en Venezuela, Vladimir, es que si tú generas una expectativa con una estrategia equivocada, porque cuando tú tienes una estrategia, tú también prevés los escenarios. Tú puedes tener un escenario, puedes tener 3 escenarios. El escenario A, el escenario B y hasta el escenario C. Si no existe el escenario B ni existe el escenario C en una estrategia que busca dar al traste por esa vía, cosa que nosotros no acompañamos jamás, y lo hemos dicho, nosotros creemos en la solución democrática, pacífica, constitucional y electoral. Y de ahí no hemos salido. Y eso es coherencia y no decimos las cosas solamente por lo que le guste a la gente escuchar. ¿Qué fue el 30 de abril? ¿Fue un intento de golpe? ¿Fue un golpe de Estado? ¿Fue una insurrección? ¿En qué se parece que se diferencia el 4 de febrero, por ejemplo? Expresarse sobre algo, Vladimir, que generó, lo que generó fue confusión, porque yo no sé qué se expresó allí, ni sé tampoco cuál fue la concepción de esa estrategia en el fondo, porque primero nosotros no fuimos consultados para eso. Y si nos hubiesen consultado sobre esa materia, no lo hubiésemos respaldado con toda seguridad. ¿Ah? Dependiendo de cuál era la concepción de eso, uno puede tener una opinión sobre el asunto. Ahora, ¿le hizo daño eso al poder de convocatoria de Juan Guaidó? Pero sin duda, a mí me parece que le abrió un boquete a Guaidó. Y esto en términos coloquiales, pero reales. Reales. Yo estoy hablando con la verdad. Algunas veces hay gente que no le gusta la verdad, pero la verdad es la verdad. O sea, no hay medias verdades, es una gran verdad. Y yo no puedo abordar algo tan serio como la crisis del país fuera de la verdad. Es irresponsable de mi parte. Y de allí ahora, ¿es un boquete irreparable o reparable? Pero por Dios, reparable. Es allí precisamente la revisión de la estrategia a la que me refiero. Se revisa la estrategia y si hay que reconstruir o en ese caso hay que retomar algunos elementos que puedan mejorar la conducción de los eventos que se han diseñado como estratégicos, pero perfecto. O sea, es la capacidad que debe haber, Vladimir, para reflexionar y rectificar a tiempo para que esto no se convierta en una frustración como se han convertido otros eventos políticos en el pasado. Ajá. Ahora, a propósito de eso ocurrido el 30 de abril, dices tú que lo ocurrido el 30 de abril le abrió un boquete a Guaidó, lo acabas de decir. Te pregunto, ¿entonces se está yendo a un proceso de conversación o se están iniciando acercamientos en condiciones de desventaja? Yo creo que el mejor momento para la negociación, en mi opinión, fue enero y febrero. Momentos extraordinarios para una negociación. Por eso tú no puedes descartar la negociación, porque cuando tú descartas la negociación, menos te estás abriendo de la política, estás descartando la política, la verdadera política. Y la política te plantea soluciones en la diferencia. Y la concertación, la negociación, el diálogo, llámelo como lo quiera llamar, es consustancial a la democracia, al hecho democrático, de manera que tú no puedes negar de plano la negociación, y menos aún cuando la propia comunidad internacional, quien ha venido participando de manera activa en la exploración de soluciones a la crisis venezolana, cosa que nosotros reconocemos, aplaudimos la visita del grupo de contacto y su propuesta de una solución pacífica, las posiciones, más que las posiciones, las recomendaciones del Grupo de Lima, incluso el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Rusia, que se han venido reuniendo también en esto de buscar una solución a Venezuela, pero sin duda alguna que la solución la vamos a abordar nosotros a lo venezolano. O sea, somos nosotros los venezolanos quienes tenemos que darnos la solución a nuestros problemas. Y eso no tiene una solución distinta que una mesa sin complejos, como lo decías tú, sin ningún complejo. El asunto es cuando el complejo te aborda y cuando la crítica de las redes te neutraliza. Vamos a hacer la pausa. Al regreso me gustaría también conversar contigo, Henry, sobre lo que ha anunciado Diosdado Cabello en el sentido de que la Asamblea Nacional Constituyente va a discutir la prolongación de su mandato, porque en agosto se vence, entonces prolongaría la Asamblea Nacional Constituyente un poco más. ¿Esa es una señal de que el gobierno quiere realmente negociación o están jugando duro para ir con más fuerza a la mesa de negociación? ¿O hay boquetes en el gobierno, hay fisura en el gobierno? ¿O esa es una línea de Maduro también? Vamos a hacer la pausa y ya venimos.